El príncipe era un sapo. En un reino mágico, donde los susurros del viento bailaban con los rayos del sol, vivía un joven príncipe llamado Alejandro. Era conocido por su amabilidad, su sabiduría y su corazón noble que irradiaba luz en todo el reino. Un día, mientras Alejandro cabalgaba por los bosques cercanos al castillo, se encontró con una anciana en el camino. La anciana, en realidad una bruja malvada disfrazada, le ofreció un trato tentador. Si me das tu corona real, te otorgaré un poder inmenso que te permitirá gobernar este reino por toda la eternidad, dijo la bruja con una sonrisa siniestra. Pero Alejandro, sabio y generoso, se negó rotundamente. No estaba dispuesto a sacrificar su honor y la felicidad de su pueblo por un poder efímero. Furiosa por su rechazo, la bruja lanzó una maldición sobre él. Por tu orgullo y tu obstinación, serás privado de tu trono y condenado a vivir como un sapo miserable por el resto de tus días, sentenció. Y así, el apuesto príncipe Alejandro fue transformado en un pequeño sapo, condenado a vivir en un estanque en los confines del reino. A pesar de su nueva forma, el príncipe Alejandro conservó su bondad y su valentía. Anhelaba desesperadamente romper el hechizo y restaurar su verdadera apariencia. Los días se convirtieron en años, y el príncipe sapo esperaba pacientemente su oportunidad de redención. Un día, una princesa llamada Aurora llegó al estanque. Lloraba lágrimas de tristeza, pues había perdido el collar de oro que su padre, el rey, le había regalado como símbolo de amor y protección. El príncipe sapo, conmovido por la tristeza de la princesa, decidió ayudarla. Se sumergió en las profundidades del estanque y buscó incansablemente entre las algas y los juncos hasta que finalmente encontró el collar perdido. La princesa, asombrada por el gesto del pequeño sapo, lo tomó en sus manos y le agradeció con lágrimas de felicidad. Y entonces, con un beso tierno, algo mágico sucedió. El príncipe sapo se transformó de nuevo en el apuesto príncipe Alejandro. La maldición había sido rota por el amor y la bondad que había mostrado hacia la princesa. Alejandro miró a Aurora con gratitud y amor en sus ojos. Sabía que, aunque había recuperado su forma humana, nunca olvidaría la lección que aprendió como sapo. Con una sonrisa radiante, Alejandro tomó la mano de Aurora y juntos regresaron al castillo, donde fueron recibidos con alegría y celebración. Desde ese día en adelante, el príncipe Alejandro gobernó con sabiduría y compasión, recordando siempre la lección que la vida le había enseñado en su viaje como sapo. Y así, con amor y bondad, vivieron felices para siempre. La verdadera grandeza reside en el corazón y en las acciones generosas que realizamos para ayudar a los demás. Y así, mis queridos amigos, esta historia mágica llega a su fin. Espero que hayan disfrutado de las aventuras del príncipe Alejandro y la princesa Aurora tanto como yo disfruté contándolas. Recuerden siempre que, aunque las cosas puedan parecer difíciles a veces, el amor, la bondad y la valentía siempre triunfarán. ¡Hasta pronto!